todo lo que está hecho de metal. Un auto, un puente, la estructura de un edificio, todo eso comenzó como unas simples líneas en un dibujo. Pero, ojo, no son dibujos cualquiera. Son un lenguaje, un código súper preciso que le dice a un constructor, o incluso a un robot, cómo unir piezas de metal para crear algo fuerte y seguro. Hoy justamente vamos a descifrar ese código. Y bueno, como bien aconsejó el rey en Alicia en el País de las Maravillas, vamos a hacerle caso. Empecemos por el principio. Pensemos en esto como un viaje lógico para resolver un misterio que, en realidad, está a la vista de todos, pero que muy pocos saben interpretar. Muy bien, vamos a meternos de lleno. A primera vista, un plano como este puede parecer un absoluto caos de líneas, números y símbolos rarísimos. Es como intentar leer jeroglíficos, ¿no? Pero la verdad es que cada una de estas marcas es una instrucción, un código secreto que detalla exactamente cómo dos piezas de metal deben volverse una sola. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué significa este lenguaje y qué historia nos está contando? Les aseguro algo, para el final de esta explicación, este código ya no va a ser ningún secreto. Van a ver cómo todo empieza a tener perfecto sentido. A ver, la clave para descifrar todo el plano, nuestra piedra de Rosetta por así decirlo, es entender la estructura de un solo elemento, el símbolo de soldadura. Una vez que dominamos su anatomía, podemos leer cualquier plano. Todo, absolutamente todo, se reduce a tres partes fundamentales. Primero, la flecha, que apunta exactamente a la unión que se va a soldar. Segundo, la línea de referencia, que es esa línea horizontal donde se pone toda la información. Y tercero, la cola, que se usa para notas especiales. Flecha, línea y cola. Ahí tenemos el esqueleto de todo. Pensemos en la línea de referencia como la columna vertebral del símbolo. Es el ancla. Toda la información importante, qué tipo de soldadura, de qué tamaño, dónde va, se organiza arriba o abajo de esta línea. Siempre es nuestro punto de partida. Ahora, fíjense en esto. Aquí vemos el símbolo completo, con todos sus posibles componentes. Y sí, parece intimidante, ¿verdad? Pero en el fondo, no es más que nuestra estructura básica de flecha, línea y cola, solo que con espacios designados para cada detallito. Es un sistema increíblemente ordenado. Este es nuestro mapa. La línea y la flecha nos dan la ubicación, el dónde. El símbolo básico nos dice qué tipo de soldadura hay que usar. Las dimensiones nos dicen cuánto, su tamaño y su largo. Los símbolos complementarios añaden contexto, y la cola especifica el cómo. Cada parte tiene un propósito clarísimo. Ok, ya tenemos la gramática, o sea, la estructura de la oración. Ahora es momento de aprender el alfabeto. Resulta que cada tipo de soldadura tiene su propio símbolo gráfico, que vendrían a ser las letras de este lenguaje. Aquí tenemos algunos de los más comunes, pero fíjense en la lógica visual que tienen. Una soldadura de filete, que básicamente rellena una esquina, se representa con un triángulo. Una de ranura cuadrada, donde dos placas se juntan de frente, son dos líneas paralelas. El símbolo casi siempre imita la forma de la unión. Y esto lo ilustra a la perfección. A la izquierda, el símbolo abstracto, un simple triángulo. A la derecha, la realidad física, una soldadura que forma un triángulo de material para unir dos piezas. La conexión es súper directa y fácil de recordar. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Para unir dos placas gruesas, muchas veces se les hace un corte en los bordes para crear una ranura en forma de B. ¿Y el símbolo para eso? Pues claro, una letra B. El símbolo es básicamente un dibujito simplificado de cómo se ve la unión antes de rellenarla. Bueno, ya tenemos las piezas del rompecabezas, entendemos la estructura y las palabras básicas. Ahora vamos a ver cómo se juntan todos los detalles para formar oraciones completas y precisas, de esas que un soldador puede ejecutar sin dudarlo ni un segundo. Ok, aquí viene una de las reglas de oro. La ubicación del símbolo de nuestro triángulo, por ejemplo, es fundamental. Si el símbolo está debajo de la línea de referencia, la soldadura se hace en el mismo lado al que apunta la flecha. Pero si está encima de la línea, la soldadura va del lado opuesto. Es una regla súper simple que elimina cualquier confusión. Y aquí es donde este lenguaje se pone increíblemente específico. Los números que vemos a la izquierda del símbolo indican el tamaño de la soldadura. Los que están a la derecha nos dicen qué tan larga es y, si es intermitente, la distancia entre cada tramo. Cada número tiene su lugar y su significado. Cero espacio para adivinar.
Y luego están estos como extras que le agregan información. Una banderita significa esta soldadura se hace en la obra, no en el taller. Un círculo donde se dobla la flecha significa soldar todo el contorno de la unión. Y un arquito nos dice el acabado que debe tener. Son detalles cruciales para que todo quede perfecto. Muy bien, llegó el momento de la verdad. ¿Recuerdan ese plano misterioso del principio? Vamos a volver a él y aplicar todo lo que aprendimos. Ahora sí, vamos a ver el código descifrado. Ahora, si miramos este símbolo que está resaltado, ya no es un jeroglífico, ya podemos leerlo. La flecha nos dice dónde. El triángulo debajo de la línea nos dice que es una soldadura de filete en el lado de la flecha. El número a la izquierda, su tamaño. De repente la instrucción es clara, es precisa, es inequívoca. Y es así, justo así, como estas líneas abstractas en un papel se convierten en la base para construir nuestro mundo físico, desde las cosas más pequeñas hasta infraestructuras gigantescas. Pero pensemos en algo más. En la fabricación moderna, los que leen estos planos a menudo no son personas, son robots. Para que una línea de ensamblaje de autos funcione, los robots necesitan este lenguaje universal y sin errores para aplicar miles de soldaduras con una consistencia y precisión que un humano simplemente no podría igualar. Entonces, resumiendo, ¿por qué importa tanto todo esto? Primero, por la precisión, para que las cosas se construyan tal cual se diseñaron. Segundo, por la universalidad, para que un ingeniero en Japón y un fabricante en México hablen el mismo idioma. Tercero, y súper importante, por la seguridad, porque la resistencia de un puente depende de que estas instrucciones se sigan al pie de la letra. Y, por supuesto, por la eficiencia que hace posible la producción moderna. Y es que esto no es solo un tema para ingenieros. Es el lenguaje oculto de cómo se construye nuestro mundo. La próxima vez que veamos una estructura de acero, un edificio en construcción o una máquina pesada, quizás veamos más allá del metal. Quizás veamos las líneas, las flechas y los símbolos que le dieron vida. Ahora conocemos el código.